queremos agradecer por su disposición. El día de hoy vamos a tener la excelente ponencia que se llama Equipo de Campaña con Perspectiva de Género. Será impartida por el magnífico ponente, licenciado Julio Aranda. Les voy a leer un poquito de la semblanza del licenciado. Él es consultor especializado en comunicación política integral, gestión de recursos, cabildeo y estrategia digital. Es licenciado en periodismo. Ha trabajado en el semanario Proceso, así como los periódicos El Universal y El Financiero, entre otros medios escritos y electrónicos. Ha impulsado diversos proyectos regionales de medios digitales. Desde el 2003, ha participado en el diseño y coordinación de estrategia e impacto en 18 procesos electorales municipales, estatales y también federales. Ha sido asesor de presidentes municipales, diputados locales, legisladores federales y candidatos a diversos puestos de representación popular en el Estado de México. También ha participado en el Estado de Guerrero, en la Ciudad de México, Hidalgo y Morelos. En los últimos 5 años, ha mantenido constante capacitación y actualización en comunicación política, en gobernanza y en estrategia, en administración pública, negociación y cabildeo, así como en gestión de recursos públicos. Adelante, licenciado, bienvenido. Le doy la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias nuevamente por la invitación a platicar con todos ustedes, a este intercambio de información, de ideas y, por supuesto, a seguir desarrollando este diplomado virtual que organiza el Partido Encuentro Social de Tlaxcala, con el objetivo de que ustedes tengan mayores elementos para los momentos que en este periodo están viviendo y, por supuesto, por el principio y lo que todos anhelamos de una política, una vida con mayor equidad de género. Hoy vamos a tocar un tema interesante, un tema que tiene que ver con la parte medular de un trabajo de campaña, de un trabajo electoral, el cual, pues, por supuesto, también se aplica en diversos quehaceres e incluso en el ejercicio gubernamental. El tema que vamos a desarrollar hoy tiene que ver, por supuesto, además con esta perspectiva de género, está enlazado con los temas que hemos visto en las últimas nuevas sesiones de este diplomado virtual. Yo les agradecería muchísimo también que haya una mayor interacción, porque estamos hablando de un tema no tan técnico, pero sí muy operativo y, como les comentaba hace ratito, un tema que es medular para el desarrollo de una campaña exitosa. Les voy a compartir la presentación. Un momento, por favor. Ahí ven la presentación. ¿Sí la vemos? A ver, un momento. Un momento, por favor. Bueno. Equipo de campaña con perspectiva de género. ¿Qué es un equipo de campaña? Vamos a iniciar con algunos conceptos, como lo hemos venido haciendo en las sesiones virtuales de este diplomado. Vamos a iniciar con algunos conceptos, vamos a continuar con un marco teórico y con explicaciones muy concretas sobre lo que tenemos que hacer para integrar un equipo de campaña exitoso. Un equipo de campaña política, un equipo de campaña en ambiente electoral, es un grupo de mujeres y hombres capacitados profesionalmente que se unen en torno a una persona para generar acciones que propicien confianza en un grupo determinado de ciudadanos. Si no existe un equipo de campaña sólido, es difícil que una o un aspirante electoral o político pueda consolidar su liderazgo para provocar cambios democráticos en una sociedad. Toda elección necesita de partidos políticos y candidatos. Por lo tanto, también requiere de equipos de campaña.
los cuales son una pieza clave en todo el desarrollo del proceso. Y aquí en este proceso hay que recalcar que una visión profesional de un equipo de campaña no va a alcanzar su objetivo final si no es incluyendo de manera definitiva el concepto de perspectiva de género. Olvídense que sea solamente para dar una cuota a las mujeres en un equipo o porque queremos acudir a convencer al electorado que están trabajando mujeres con nosotros, no. Este es un principio de derechos, es la lucha por la obtención de derechos, pero también es el cumplimiento de un marco normativo. Hay que tenerlo muy en claro. El concepto. Un equipo de campaña es como un rompecabezas. Si una pieza falta, no puede estar completo. Es por eso que cada equipo de campaña deberá de contemplar por lo menos las áreas estratégicas dentro de cada proceso electoral. Aquí quiero hacer una pausa. Ya lo hemos platicado en diferentes ocasiones en estas sesiones y ustedes tendrán en cuenta que toda elección es diferente, independientemente si se desarrolla en el mismo periodo o tiene algunas condiciones. Es diferente el candidato, son diferentes las condiciones sociopolíticas, son probablemente nuevas reglas de juego electoral. Sí tiene una base de hechos, una base de condiciones similares, pero hay que ser muy concretos en que todo proceso electoral es diferente. Entonces, dichas áreas del equipo de campaña son imprescindibles, sin importar el nivel de la elección, el puesto que se quiere ocupar o del lugar donde se llevarán a cabo las elecciones. Para toda elección, y sobre todo con los requerimientos legales y con el profesionalismo que se necesita desarrollar, para toda elección necesitamos un equipo sólido de campaña. ¿Quiénes lo componen? Hay un líder, un coordinador, hay sociólogos, hay mercadólogas, hay comunicadoras, hay politólogas, diseñadores gráficos, administradores de redes, community managers, por supuesto, personal financiero, asistentes personales. ¿Cuál es la finalidad del equipo de campaña? La finalidad del equipo de campaña es conjugar su personal para ejecutar una estrategia de campaña que tiene como finalidad, como último fin, llevar al candidato, a la candidata a la victoria. ¿Cómo se integra este equipo de campaña? Hay una coordinación de campaña. Es el timón del proyecto. Sus decisiones definirán los resultados en materia electoral o política. La coordinadora o coordinador debe tener una sensibilidad y fortaleza para orientar o incluso imponer decisiones a la candidata o candidato. El coordinador de campaña, el coordinador de campaña muchas veces hace un papel, podríamos decir, un tanto no reconocido al interior del equipo. ¿Por qué? Porque debe tomar decisiones que a veces a muchos integrantes del equipo no les gusta. Pero aquí hay que ver que el coordinador, coordinadora de un equipo de campaña, tiene como finalidad instrumentar todos los recursos que tiene a su mano para lograr un objetivo, que es la victoria, que es perfilar a la candidata o el candidato por un rumbo seguro en el cual se pueda comprometer por parte de todo este equipo su trabajo para obtener la victoria. Me ha tocado en diversas campañas que después se comete el gravísimo error de integrar o de definir a un coordinador de campaña que también tiene aspiraciones políticas en el mismo proceso. Eso no es tan sano. Puede ser que exista error, puede ser que ese perfil pueda desarrollar sus habilidades para tratar de convencer, para tratar de unir a todo el equipo. Pero es vital que la coordinadora o el coordinador de campaña tenga como finalidad el objetivo único de la campaña, que es el posicionamiento del líder, de la candidata, del candidato, para que con esa finalidad alcancemos
buenos resultados en el proceso electoral del que se trate. También hay un área de estrategia y evaluación, que es el War Room. Desde aquí se dicta lo que se tiene que hacer y no hacer en el tiempo de campaña. Se trazan las acciones que deben ejecutarse de manera vertical desde el candidato hasta los grupos de apoyo. Hay una evaluación vital y periódica. Desde el cuarto de guerra se definen las estrategias y más adelante lo vamos a explicar a mayor detalle. Se definen las estrategias e incluso ahí recalqué de manera vertical porque las acciones, las determinaciones los toma un grupo estratégico de la campaña. Muchas veces en algunas campañas me ha tocado que, por ejemplo, a los movilizadores electorales o a los que son encargados de comunicación o a los niveles que tienen que ejecutar una serie de acciones, que dicen, oye, pero ¿por qué definen eso si yo creo que debe de serse así? No, en el cuarto de guerra se definen las estrategias y las acciones de tal forma que tenga una evaluación, pero también un diseño en el cual se busquen objetivos precisos. Por ejemplo, en muchas campañas se va teniendo una evaluación a través de encuestas, ¿no? Y llega un momento que en el cuarto de guerra dice, oye, pues vamos a tener una serie de debates en medios de comunicación. Pero en el cuarto de guerra se debe de determinar si la candidata asiste o no a esos debates, uno, dos, o con diferentes medios, o a lo mejor son intercambios, son foros. Ok. Pero si nuestro candidato, nuestra candidata, va arriba en la percepción, va arriba en las encuestas, desde el cuarto de guerra lo que se define, oye, no tenemos que ir a exponernos, no tenemos que ir a que nos golpeen, no tenemos que ir a no generar una rentabilidad electoral. Ese tipo de decisiones, también el tipo de decisiones de decir, bueno, tenemos que invertir más en impresos que tienen que llegar a las casas de los ciudadanos o tenemos que definir la inversión en redes sociales, porque es lo que más consume un municipio, una ciudad, un entorno, una definición geográfica hacia la cual nos estamos dirigiendo. En ese war room, en ese cuarto de guerra, es donde se toman ese tipo de decisiones. También se integra por una de comunicación y marketing. Ya lo habíamos comentado en otras sesiones, en el caso de comunicación política que a mí me tocó desarrollar y en el caso de marketing que le tocó desarrollar a la maestra Adriana Rivera, cómo se tiene que ir tomando el timón y las áreas vitales. Hay una responsabilidad importantísima. Desde ahí debe proyectarse la imagen y pensamiento de la candidata. Debe de ser un área que entre su perfil tenga que sean creativos, oportunos y que tengan una persistencia e insistencia con palabras clave para alcanzar buenos resultados. Ahí se definen los productos y contenidos para tratar de convencer a un grupo de ciudadanos. La siguiente, que está muy de moda, que ha estado en boga en los últimos procesos electorales de los últimos 10 años, es precisamente la estrategia digital. Con estrategia digital no solamente estamos hablando del contenido que se genera a través de redes sociales, no, estamos hablando de una estrategia digital que incluye, por supuesto, el sitio web, por supuesto, las redes sociales, pero también otros canales de comunicación digital donde se tienen que colgar, que se tienen que dar a conocer estos contenidos con el perfil, con la propuesta, con la visión de la candidata. Aquí se debe tener un alto criterio para decidir qué sí y qué no circula en el espacio digital. Y también escucha el sentir de las personas mediante las redes sociales. Fíjense que este es un área muy vital porque como es un área que se tiene que responder prácticamente al minuto, si sucede una situación, se tiene que responder claro, pensado, se tienen que hacer propuestas. No se puede en ningún caso dejar que pase mucho tiempo. Es un área que
permanentemente debe de tener movimiento en la campaña. Les voy a poner un ejemplo. Un candidato a una gobernatura, en un momento que tuvo una reunión siendo candidato, que después ganó, dijo que iba a acabar con la delincuencia en 18 meses. Y lo colgó en un tweet. Y lo colgó en Facebook principalmente. En Twitter y en Facebook. Ese recordatorio de ese tweet se lo fueron recordando durante toda su gestión, porque por supuesto no acabó con la delincuencia, con la inseguridad en 18 meses, al contrario, se aceleró más la percepción y también los hechos que tienen que ver con inseguridad. Ese tweet a cada rato se le estuvo recordando. Entonces, puede haber sido una propuesta muy agresiva del momento, pero aquí hay que recordar una cosa. El Internet tiene memoria. Y es una memoria que además se da a conocer muy rápido. Si ustedes se ponen a buscar algún elemento de algún aspirante, de algún candidato, de alguna candidata, ustedes lo pueden buscar fácilmente en la web. Solamente pues, es cuestión de meterte a Google y vas a encontrar muchas cosas. Entonces, hay que ser muy cuidadosos cómo se generan las acciones en estrategia digital. También hay un área importantísima que es la de finanzas. Traza acciones para cumplir todos los objetivos rumbo a la victoria. Tiene que hacer rendir los recursos económicos y humanos para que no se agoten antes de finalizar la campaña. Me tocó en una campaña de Guerrero, que yo estaba asesorando de manera paralela, y como no tenían bien definido su cuarto de guerra, pues el director de finanzas, pues se le hizo sencillo, le dice, no, pues vamos bien, las encuestas nos dice que vamos a ganar con un nivel importante de elección, vamos a ganar con una diferencia importante en el número de votos y pues le vamos a aventar todo en el primer mes, ¿no? Y todo fue que no contempló ese director de finanzas y por supuesto no hubo una definición por parte del candidato. Y en los últimos 15 días de campaña, pues no había recurso, no se había programado el recurso para el día D, por ejemplo, para el día importante de la elección, no se había contemplado qué iba a pasar en ese último tramo de la elección, pensando en que probablemente pues existieran suministro de recursos para afrontar todos esos gastos. Entonces es vital tener, por supuesto, una visión y tener un calendario de cómo debe de integrarse un presupuesto tanto en egresos como en ingresos y en condiciones de aplicación que beneficie a todo el equipo que integra esa campaña. También se integra por un equipo de campo, lo que nosotros conocemos como estructura electoral. Aquí implica mucho desgaste físico porque se encarga de los eventos. Es un área de logística porque debe preparar mítines, reuniones con los recursos que necesita nuestra candidata. No puede existir algún error, pues el más mínimo puede ser crucial para toda una campaña. Dejen que corra. Permítame un poquito. Ok. Aquí es muy importante que en este ejercicio de lo que es el equipo de campaña, no se nos olvide que debemos integrar un lenguaje incluyente. Eso sí lo quiero recalcar, porque en una campaña que me tocó recientemente integrar la estrategia digital, al candidato habría que recordarle diario que tenía que integrar un lenguaje incluyente, no solamente para dirigirse de manera profesional y responsable hacia el sector de las mujeres, sino también para dar un mensaje al interior del propio equipo de campaña en el cual, pues por supuesto, se convenza al interior. Imagínense si en el interior traemos pues un ambiente no armónico, ese ambiente de no armonía se va a proyectar, siempre se proyecta al exterior. Si traemos un ambiente de conflictividad al interior, se proyecta al exterior. No hay campaña que soporte este tipo de condiciones. Si no manejamos un lenguaje incluyente de respeto desde el interior, difícilmente la candidata o el candidato
va a estar pensando en hacer cumplir suyos los ideales de una perspectiva de género. En el equipo de campaña debe prevalecer el lenguaje incluyente para reforzar los objetivos de igualdad de género. No cometer el error de pregonar una campaña a favor de la igualdad cuando en el interior del equipo prevalecen actitudes sexistas y machistas. Desde ahí tenemos que derribar el estereotipo, que ya habíamos comentado, recordarán en el tema de comunicación política, esos aspectos blandos y duros, esas habilidades que de manera de estereotipo las tenemos recalcadas. Tenemos que derribar esos estereotipos que marcan que las mujeres solo comunican una imagen con habilidades blandas. Esto es la vida en el hogar y familiar, no las habilidades profesionales técnicas o consideradas como duras, que son más catalogadas en el hombre. En una campaña que me invitaron para el tema de coordinar también estrategia digital, la candidata, que actualmente es presidenta municipal en un municipio importante del Estado de México, la candidata tenía a su alrededor, prácticamente sin proyectarlo de esa forma, 50% hombres y 50% de mujeres. El ambiente en las primeras semanas o en la integración del equipo era difícil. ¿Por qué? Porque había el sentimiento de un sector de hombres de decir, oye, pero ¿por qué la candidata eligió una coordinadora de campaña que no sabe, que no nos va a entender el lenguaje? Había resistencia de un sector de hombres a trabajar, o sea, no estaban con el chip diciendo, híjole, no, es que necesitamos un candidato, no nos vamos a entender con las mujeres. En ese momento lo que se le sugirió a la candidata es hablar con ellos fuerte, determinante, para decir que estamos buscando un cambio. Y se logró el cambio, porque finalmente está la presidenta municipal, está haciendo cosas con esa integración de un grupo sólido, está haciendo cosas que las administraciones no hicieron. Y en esas cosas que está haciendo, se está incluyendo mucho una política integral en diferentes vías de perspectiva de género. Así, hay que ser muy determinantes. Yo sé que muchos de ustedes van a estar trabajando o ya están trabajando de manera importante en el proceso electoral que se les avecina. Una sugerencia es hacer determinantes en el lenguaje incluyente. Al momento que somos determinantes en el lenguaje incluyente, las políticas con perspectiva de género van a empezar a darse, no de manera solas, pero sí va a ser un empuje en el cual ustedes van a ser las responsables que se logre integrar políticas, propuestas con perspectiva de género. El tamaño e intensidad de la campaña determinará el número de personas que deben involucrarse. Cantidad no es precisamente calidad. El que conoce cómo manejar un ejército grande y uno pequeño será el vencedor. Esa es una frase de Sun Tzu que, como ustedes muchos saben, yo creo que ustedes han podido ver su libro El arte de la guerra, donde pues finalmente es una amplia recomendación para tácticas políticas y tácticas electorales. Me tocó una campaña en Guerrero donde nuestros adversarios le apostaron por un equipo muy grande, el cual, siendo tan grande, duplicando incluso funciones, lo que empezó a hacer es que se empezó entre ellos mismos a contrapuntear, a dividirse. Eso, por supuesto, a nosotros nos sirvió porque finalmente desde el partido político en el cual yo estaba participando, asesorando al candidato que después declinó por el candidato ganador, lo que se vio es que precisamente en el otro era un grupo más compacto, más organizado,
donde prefirieron, en lugar de tener 2 o 3 asesores de imagen, prefirieron tener a más movilizadores en sitios estratégicos, en municipios estratégicos, y ese candidato a la gobernatura pues ganó por encima de pronósticos sobre el candidato, podríamos decir, candidato de gobierno, porque era el candidato del partido gobernante. Y se dio una alternancia en el poder que en los primeros años fue fructífera. Ya después, bueno, las cosas son diferentes, ¿no? Hay que entender que una cosa es la campaña y otra cosa es el ejercicio de gobierno. ¿Y esto de la lipstick se puede corregir? En este esquema es importantísimo, como en toda campaña, y también en todo modelo de gobierno, este también se debe aplicar como un punto base como modelo de gobierno. Es un triángulo virtuoso, donde la investigación A la ceja te faltó. tiene vasos comunicantes con la estrategia, y estos vasos comunicantes, la acción y la investigación. Ustedes ven, es un triángulo, Eso ahí te faltó, pero sí. además no es un A veces triángulo la de más poblada y bien delineada. sino es Pero un mira, triángulo sí. de precisamente intercambio de datos, intercambio de opiniones, de intercambio de políticas, intercambio de decisiones. Entonces, este triángulo virtuoso, pues por ejemplo, si lo aplicamos a una campaña, pues voy a decir, bueno, la investigación es vital, ¿no? Desde el punto de perspectiva, pues, por ejemplo, de comunicación. Desde la investigación tenemos que hacer una serie de encuestas para ver si nuestro aspirante tiene la posibilidad de ser candidata, ¿no? Pues además también esta investigación nos va a arrojar temas sensibles de qué le tenemos que ofrecer, qué le tenemos que plantear al electorado. Y de ahí, pues tenemos que arrastrarnos hacia estrategia, definirnos hacia estrategia, decir, bueno, esto quieren las personas que pueden votar por nosotros, hay que definir una estrategia, cómo se los vamos a presentar, cómo se los vamos a proponer. En la estrategia nos vamos a la acción, ajá, sí, ya está pensado, ya está definido, las palabras, el mensaje, etcétera. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué canales vamos a utilizar para llegar, para hacerles llegar esa estrategia? La acción, precisamente, a lo mejor nos dicen, no, pues hay que colocar anuncios en redes sociales o hay que colocar anuncios en la vía pública. Todo ese triángulo virtuoso, y después de la acción nos vamos nuevamente a la investigación, porque de lo que hagamos con la investigación vamos a referir, vamos a estudiar si lo que trazamos dio resultados efectivos. En una campaña, mientras estos elementos fluyan de manera armónica, los objetivos pueden ser cumplidos. Si no sucede así, las posibilidades de fracaso se multiplican. Así pasa con un equipo de campaña. Ustedes imagínense que existiera un grupo un equipo de campaña donde no estén relacionados estos factores, estos elementos. Por supuesto, no le auguramos pues buenos resultados a ese equipo de campaña. El equipo operador de campaña. Este es un ejemplo de lo que se puede definir en algunas, se ha definido en algunas elecciones en las cuales me ha tocado participar. Hay diferentes modelos, de acuerdo a las necesidades de cada campaña. Hay un coordinador de campaña, tenemos, ya les había comentado que una parte importantísima es la administración y finanzas, tenemos un grupo, una dirección de defensa electoral, propuesta de campaña, muy importante porque pues, por la propuesta de campaña se tiene que relacionar con el pensamiento ideológico y operativo del partido, pero también debemos tener un apartado, y ustedes yo creo que lo tienen muy definido, de defensa electoral. Si nosotros muchas veces hay un candidatos que llevan una muy buena preferencia electoral, pero si no cuidamos el aspecto legal, esos anhelos, esas candidaturas se pueden caer, ¿no? También tenemos el apartado importante de comunicación y redes sociales, lo ponemos junto, aunque se puede administrar de manera diferente. Son dos lenguajes diferentes. Ya lo habíamos platicado, e incluso la maestra Diana Rivera, en el tema de gobernanza digital y también de estrategia digital, les comentaba las redes sociales, la importancia de las redes sociales, y que ustedes lo conocen. Yo creo que ha de ser de la mayoría de nosotros que estamos en el argot político, pues las redes sociales es nuestro principal medio de comunicación y de evaluación. Tenemos la promoción del voto, detección y movilización, que esto es principalmente lo que tenemos que ver con nuestra estructura electoral. Las alianzas ciudadanas son muy importantes porque finalmente no todo depende
y no debe depender de lo que pueda hacer el candidato y su equipo y también el partido político y su equipo. No, esto es un tema de hacer una sinergia con organizaciones ciudadanas que nos puedan acompañar no solamente en el proceso de la elección, sino también ya cuando alcancemos una posición de gobierno. También tenemos el aspecto de la agenda. Imagínense si la coordinación de campaña del candidato no tiene una agenda, ¿no? Me pasó en una ocasión en Cuernavaca que el candidato encimó 2 eventos en el mismo lugar, la misma hora, por un error de agenda. Y bueno, ahí inició con esos errores de agenda los resultados no positivos de la campaña. Y ya después nos vamos a grupos muy determinados. Está jóvenes, tenemos también mujeres, tenemos campo, por supuesto, en donde exista la posibilidad, en todos los lugares, por supuesto, tenemos de mandar mensajes, tenemos que tener una estrategia dirigida a este sector, pero hay en algunos lugares que son más importantes que en otros ciertos sectores. Seguimos. Magisterio, también es importante. Esto es solo un ejemplo, no le estoy diciendo que en todos lugares aplica de manera determinativa. Por supuesto que también la estructura electoral, esta estructura electoral se relaciona con promoción de voto y detención de movilización. Tenemos la campaña sin candidato, publicidad y difusión. Lo ponemos de esa forma porque después lo que denominamos como campañas de candidato son las brigadas que van tocando casa a casa y que dejan pues algún artículo de promoción con la propuesta de nuestra candidata, ¿no? La logística y avanzada, lo que comentaba hace rato, ya les platicaba que también es una parte muy importante. La gestoría y compromisos de campaña. Muchas veces sucede que este apartado de gestoría y compromisos de campaña se deja aparte. Dice, no, pues recojan las propuestas que nos hacen y pues lo que no nos interesa mucho es que después nos vayan a ver los electores. No, hay que registrar todos los compromisos de campaña, hay que tenerlos muy presentes porque finalmente eso es lo que nos puede dar un modelo de gobierno eficiente. ¿Qué ejemplo podemos utilizar? Por ejemplo, la estrategia que diseñó Enrique Peña Nieto para alcanzar la gobernatura. Ustedes recordarán, no sé si hayan tenido la oportunidad de ver cómo fue su estrategia, y pues la estrategia era que pues firmara ante notario los compromisos que asumía en cada demarcación que visitaba, donde hacía compromisos, los firmaba ante notario, ¿no? En algunos lugares, recuerdo también una campaña de un candidato de Acción Nacional que fue muy efectiva, donde decía papelito habla, ¿no? Firmaba una carta donde se asumía y decía voy a asumir 100 compromisos con mi municipio, si era una ciudad, y voy a irlos cumpliendo de manera gradual. Los firmaba ante una comisión de ciudadanos que estaban ahí y yo voy a cumplir estos compromisos. Y también pues tenemos la campaña con candidato, que las condiciones actuales y como lo vamos a enfrentar con este tema de la pandemia, pues es algo que se está analizando. Imagínense, pues tenemos que tener unas medidas de seguridad si vamos a ir a hacer mítines, recorridos, ir a visitar. Entonces, hay una serie de condiciones. Este es un ejemplo de un equipo operador de campaña. ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna duda para que pasemos a esta parte importante que también es el cuarto de guerra? ¿Alguna opinión que me quieran decir al respecto? ¿Nada? ¿Continuamos? ¿Cómo ven? Ok, seguimos adelante. Una parte importante del equipo de campaña, un sector estratégico vital, es el cuarto de guerra o War Room. Es el espacio en el que se construye el éxito o el fracaso de las campañas electorales. La constitución de un cuarto de guerra eficiente es la clave para prevenir cualquiera de estas 3 situaciones y disminuir las probabilidades de error. Es el cerebro de una estrategia bien diseñada que tiene como finalidad lograr la victoria. La mayoría de las campañas que fracasan no tuvieron
un adecuado manejo de cuarto de guerra. ¿Qué es un cuarto de guerra en el ámbito de un equipo de campaña? No es una reunión de amigos, familiares o compadres, como muchas veces sucede, ¿no? Donde dices, no, pues es que aquí el hijo de mi prima sabe manejar muy bien Twitter y hay que meterlo al equipo estratégico. No, bueno, nos va a ayudar, tiene el perfil adecuado y no contamos con el recurso para contratar a un perfil, o es un muy buen perfil y después vamos a tener otro tipo de trato, pues hay que considerarlo. Pero el cuarto de guerra no es una reunión de amigos. Tampoco es un espacio para la catarsis, o sea, para decir, híjole, ya nos fue mal, el adversario está creciendo, ¿qué vamos a hacer? Ya se nos agotó el recurso. No, no es tampoco eso. Tampoco es un espacio abierto para la discusión. Ahí se analiza, se diseña y se ordena la ejecución de acciones. No es tampoco la dirigencia estatal de un partido. Muchas veces se comete el error, y me ha tocado tanto la administración de cuartos de guerra o la participación, que creen que el cuarto de guerra es la extensión de un partido político, cuando los perfiles, las necesidades y las proyecciones pueden compartirse en algunos aspectos, pero no son los mismos. Por supuesto, el partido político, por ejemplo, si estamos en una ciudad que es cabecera electoral y que define el voto, pues por supuesto que le va a convenir, desde la visión estratégica en partido, es que va a tener que estar ahí, pero no, el cuarto de guerra se compone de manera diferente. Y tampoco es una zona de buenos deseos y comodidades, es decir, oye, pues pues ahí le llevamos 10 puntos arriba de la encuesta y pues así nos la llevamos, ¿no? Ahí nos reunimos una vez al mes, ¿no? O a ver cuándo tenemos tiempo. No, las reuniones del cuarto de guerra deben de ser periódicas, a una hora determinada y, por supuesto, con definiciones qué hacer y que debemos de ordenar qué hacer. ¿Qué es un cuarto de guerra? Es un espacio estratégico vital de investigación, análisis y definición de acciones. Es un grupo de personas con experiencia y rigor profesional que anteponen los intereses del proyecto por encima de intereses personales. Anteponen el interés del proyecto por encima de intereses personales. Es un espacio de rendición de cuentas y de manejo de crisis. Administra las oportunidades para lograr la victoria. ¿Quién participa? La candidata, por supuesto, el candidato, debe de tomar las principales decisiones estratégicas. Sin embargo, el cuarto de guerra debe sesionar aún sin la presencia de la candidata o el candidato. Hay veces que me ha tocado decir, híjoles, que todas las reuniones de cuarto de guerra de este grupo estratégico van a ser los domingos a las 7 de la noche. Oiga, pero es que los domingos a las 7 ya está descansando el candidato porque pues anduvo en las colonias, anduvo en un evento público donde hubo más de 1,000 personas y se reunió con asociaciones. Sí, pero el rigor es que las reuniones deben de ser periódicas, deben de ser con la participación de la mayoría de los asistentes, y si no está el candidato por condiciones obvias, pues estas reuniones se tienen que desarrollar. Hay veces que en cuartos de guerra, consultores, muchas veces en ciertos aspectos solicitan que no estén los candidatos porque se deben de tomar decisiones paralelas que se le comunican al candidato, tanto en su autorización, que las tiene que autorizar el candidato, pero que muchas veces surte el efecto que se diseñan cosas nuevas sin que a veces esté la candidata o el candidato en estas reuniones de cuarto de guerra. También participa, por supuesto, el jefe de campaña, que es el responsable de garantizar la toma de decisiones en el cuarto de guerra. Tiene que vigilar el cumplimiento de los acuerdos decididos. El consultor político es un tanto una persona que ve desde el exterior, es una persona, un profesional que no está integrado al equipo o al partido como tal, pero que en este tránsito de la contienda electoral, del proceso electoral, juega un papel importantísimo, porque estamos hablando que es una persona que tiene un perfil profesional, que ha participado en otras campañas de otras demarcaciones, de otros estados, de otros municipios, y trae la experiencia, la cual se adecua a esa experiencia, la retoma para hacer
definiciones a las necesidades de la campaña. Es un observador desde fuera, pero con decisiones desde adentro. Es vital que asuma su rol. Muchos consultores políticos señalan y dicen que después uno de los errores es que quieren tomar determinaciones, un consultor político que no es profesional, como si fuera el candidato. No, el equipo de campaña, perdón, el cuarto de guerra, genera una serie de propuestas al candidato, todas con un rigor técnico y profesional, que deben de ser autorizadas precisamente por la candidata en situaciones específicas. Por ejemplo, ya les comentaba hace un rato, vamos o no a un debate, ¿no? Empleamos o no qué tipo de mensaje. Acaba de subir el adversario, nuestro contrincante, acaba de subir este mensaje donde está convocando un pacto de unidad. ¿En realidad lo va a cumplir? ¿No lo va a cumplir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Un pacto de no agresión? Hay una serie de condiciones que se definen, de situaciones que se definen con el rigor de lo que nos diga el consultor político. También, por supuesto, hay un director de comunicación, analiza contenidos en medios de comunicación y define acción mediática, que esto también es importantísimo, ¿no? Hablarlo. Recordarán, ya les comentaba en la sesión de comunicación política, una campaña finalmente termina siendo un ejercicio eficiente de comunicación. Si no podemos comunicar nuestras propuestas, nuestro rumbo, y no lo alcanza a digerir, no lo alcanza a adoptar el ciudadano hacia donde lo tratamos, el ciudadano que tratamos de convencer, estamos anticipando una derrota. Tenemos también, participa un director de publicidad que sugiere el contenido creativo y canales de difusión. También un director de estrategia digital, define contenidos y analiza el impacto en redes sociales. Y un coordinador, como les comentaba hace rato, un coordinador de movilización electoral, de la estructura electoral de campo, ¿no? Que este coordinador de movilización electoral, pues por supuesto, todos ellos, todos los integrantes, saben sus alcances legales, saben sus alcances políticos y saben sus alcances de acción que deben de tener en un ejercicio tan atractivo, un ejercicio que impone muchos retos, como es la integración de una campaña electoral. Las 4 H's. Esto también es muy importante porque se definen desde la raíz del cuarto de guerra. ¿Qué hacer? ¿Quién va a hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿Cuánto hacer? Son las 4 H's. ¿Qué hacer? Ya les comentaba hace un momento. Bueno, ¿en qué momento? En una situación típica, ¿no? ¿Cuándo iniciamos nuestra campaña? ¿En qué momento? En el primer minuto que nos define el calendario electoral, lo hacemos el otro día, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos en calle, lo hacemos con un mensaje a través de redes sociales, lo hacemos en un lugar emblemático, ¿no? ¿Quién va a hacerlo? Pues por supuesto el candidato, con el equipo de logística, con grupos ciudadanos convencidos de nuestra propuesta, con todo el equipo, todas esas definiciones. ¿Cuándo hacerlo? Tiempos, etapa, definiciones, logística, cómo comunicarlo, ¿no? A quién convocar, quién va a ir, quién no va a ir, ¿no? Todo esto viendo la estructura, tanto nuestra estructura como el escenario legal en el cual nos enfrentamos y tenemos que hacer cumplir. ¿Cuánto hacer? Definir cantidad y impacto de la acción. Si vamos a hacer el arranque en una avenida importante de nuestro municipio, en un espacio importante, emblemático de nuestro estado, de nuestro distrito local, de nuestro distrito federal, cuántas personas vamos a invitar, cómo vamos a hacer la invitación, si va a ser por un grupo compacto. En algún momento, por ejemplo, se decidía que era muy del perfil de campañas de Acción Nacional, pues vamos a iniciar con una concentración, con una caravana de vehículos, y vamos a terminar pintando una barda del candidato con nuestra propuesta de elección, ¿no? Con nuestra propuesta electoral. Todas estas definiciones, todas estas decisiones, pues se asumen precisamente
en el cuarto de guerra, que ya les dije cómo se integra. Esto finalmente es un tablero de control para medir la eficacia de cumplimiento por parte de los responsables de cada área. Si alguien nos está fallando de las determinaciones que se toman en el cuarto de guerra y empieza a hacer cosas diferentes, pues ya hablábamos que el equipo de campaña es un rompecabezas, ¿no? Es un rompecabezas. Si una de esas piezas camina por su lado, el rompecabezas no va a estar completo. Así es que hay veces que algunos consultores políticos es que definen la estrategia electoral y el equipo de campaña, hay que verlo como un mando del ejército. Se dan decisiones verticales, pero se camina, se marcha a un mismo ritmo para alcanzar un objetivo común. Quiero terminar esta presentación para dar paso a interacciones con ustedes. Como ya lo vieron, es una presentación muy ejecutiva, es una presentación que da elementos muy concretos del equipo de campaña, que finalmente se une, se relaciona con las anteriores 9 sesiones que hemos estado platicando, porque finalmente se ve un tema de igualdad de derechos en un equipo de campaña, se ve un tema del escenario electoral, pues es lógico que en el equipo de campaña tienen que tener bien estudiado el panorama electoral, hacia el cual el panorama legal que se debe de cumplir, esto es el estudio de toda la arquitectura legal que se debe de cumplir para integrar este equipo de campaña. También vimos en este apartado, pues que una parte importante, como lo comentaba en su momento el licenciado Cuitlagua García, es que como ya debe de haber, por una determinación reciente que hay de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ya debe de haber por dinámica y por cumplimiento de ley, pues una igualdad en la definición de espacios, ¿no? 50, pero no solamente por un cumplimiento de ley, sino también por una perspectiva que tiene que ir más allá para derribar esas dinámicas que finalmente pues no le han permitido a las mujeres tomar el papel que han luchado por muchos años. También vimos en este apartado del equipo donde se relaciona todo, pues lo que es el tema de comunicación política, que es un apartado importantísimo de cómo desarrollarlo al interior y al exterior del equipo de campaña, el marketing, o sea, nosotros no podemos manejar una imagen muy bonita hacia afuera si adentro no tenemos un proceso armónico. Entonces, todo lo que hemos visto, los temas que hemos visto en estas 9 y hoy 10ª sesión, se relacionan y se aterrizan en ejemplos muy claros. En uno de estos ejemplos es precisamente la integración de un grupo de personas que buscan un objetivo común, que es, por este grupo de personas, es precisamente el equipo de campaña, donde intervienen pues modelos que hemos visto. Por ejemplo, pues en el equipo de campaña hay mucha negociación, ¿no? Y en ese momento hablábamos de la negociación política, ¿no? Hay mucha negociación y si no se abre después una negociación, los equipos de campaña llegan al fracaso porque pues no hay esa interacción. Estamos hablando de un grupo de personas que se unen, que son perfiles diferentes, que traen incluso a veces intereses personales diferentes que pueden hacer fracasar el interés colectivo. Entonces, todo lo que hemos visto en las últimas 9 sesiones se relacionan los temas unos con otros y eso es lo importante que ustedes estén tomando este diplomado virtual porque finalmente les da una serie de conocimientos en los cuales van a tener mayor preparación para los tiempos que en este momento están viviendo y que van a desarrollar en el futuro. Yo me imagino que muchos de ustedes a lo mejor van ahorita a vivir su primer proceso electoral o están inmersas por primera vez en una cuestión política partidista, ¿no? Y van a decir, híjole, es que no sé si me va a dar tiempo para continuar en el futuro, ¿no? En esto, ¿no? Me quita mucho tiempo, mi perfil es otro, quiero hacer otras cosas, no estoy preparada para esto. Pero no es así. Hay que entender que esta dinámica es una responsabilidad que asumimos, una responsabilidad personal. Y siempre me trae muy clara el ejemplo y una de las frases que decía Carlos Castillo Peraza, que fue uno de los líderes importantes del Partido de Acción Nacional en la época
contemporánea, ¿no? Ya cuando Acción Nacional accedió a espacios de poder, él decía, mira, hay que tener muy en claro algo. Si tú no te metes en política, la política sí se mete contigo, ¿no? Y es una frase que engloba muchas cosas. Y entonces engloba todos los conocimientos, pocos o muchos, que puedan estar captando de este diplomado virtual, que en el cual los temas se van relacionando. Así que yo quiero terminar esta presentación con otra frase de Sun Tzu, que yo creo que ustedes ya han leído El arte de la guerra. Si no lo han leído, se los recomiendo, como mucha otra bibliografía. Y esta frase dice: estrategia sin táctica es más lento, es el camino más lento hacia la victoria. Las tácticas sin estrategia son el ruido antes de la derrota. El equipo de campaña es un área estratégica. Es una táctica en el cual nos va a dar un panorama si podemos alcanzar ese objetivo que se diseña, que se perfila, que se anhela en cualquier campaña electoral. Les agradezco mucho su atención y, por supuesto, abrimos, y sí me encantaría que podamos retroalimentarnos si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, si podemos ampliar información. Yo les estaría muy agradecido que podamos tener esta interacción. Estoy a sus órdenes. ¿Quieren que ampliemos algún término? Pues por supuesto lo podemos ampliar, pero me encantaría, por supuesto, que podamos intercambiar opiniones sobre este tema. Claro Hola, que sí, buenas tardes. licenciado. Pues les damos el espacio, chicas, por si alguien gusta hacer una pregunta, dar un comentario, por favor, adelante. O igual por el chat, si quisieran hacer una pregunta, escribir algo, por favor. Hola, buenas tardes. Soy Angélica Sánchez Ruiz. Sí. Y a mí me gustaría que incluyeran el tema de cómo llegar hacia los votantes, hacia la ciudadanía. Hoy nos estamos topando con unos ciudadanos llenos de hartazgo político y es muy complicado hacerles ver las estrategias, los planes, las propuestas que un candidato en cierto momento tiene. Entonces, en base a esto, pues a veces los recorridos, las visitas se hacen lejos de ser una conversación plena de qué es lo que el candidato propone. La gente se dedica más a decirte en qué han fallado candidatos o gobernadores electos en su momento. Entonces yo creo que sería importante el que nos dieran la arma, la estrategia, una plática donde podamos ver cómo llegar a los ciudadanos sin que toquemos este tema de gobernantes pasados o de políticos que solamente pues en su momento han engañado a la gente. Creo que eso sería importante. Gracias. Claro. Lo que sí podemos ver un vaso comunicante o una situación normal en cualquier campaña es la exigencia ciudadana. También hay que entender que, por supuesto, como usted dice, hay un hartazgo ciudadano sobre todo lo que tenga que ver el ámbito político, sobre lo que es precisamente el perfil político. Pero hay que ser muy insistentes, ¿no? Probablemente, como usted dice, tienen que diseñar, y de ahí lo que comentábamos en esta plática, de ahí lo que comentábamos en la sesión de comunicación política. Tenemos que tener una estrategia. Si no hay la oportunidad de definir una estrategia, no vamos a tener buenos resultados. Tenemos que estudiar. No solamente es que al momento que nos dicen investigar, estudiar, pareciera que a lo mejor tendremos que invertir en encuestas o en estudios de opinión o en otra serie de métodos que conozcamos. No. Podemos llegar al modelo de decir, a ver, vamos a reunirnos una serie de personas
cómo esas personas preguntarle, también por supuesto con el concurso de los líderes partidistas, decir, ¿cómo le tenemos que llegar? ¿Con qué mensaje le tenemos que llegar? ¿Con qué acción le tenemos que llegar a un cierto número determinado de personas? Les voy a dar un ejemplo, y es un ejemplo que lo hemos analizado durante mucho tiempo. En una elección, el gobernador en turno, pues tuvo muchos casos, ¿no? Y todavía sigue teniendo muchos casos de corrupción. Sabíamos de antemano que un estudio nos iba a confirmar que ese gobernador y ese candidato que iba a tener, pues iba a recibir todo el voto de castigo, ¿no? Pero aún así, ellos hicieron un modelo para captar a los ciudadanos que estaban apoyando su propuesta. Por supuesto, el partido de ese gobernador no ganó. Le pusieron una figura socialmente muy atractiva y en un plazo de 2 meses, esa figura socialmente atractiva hizo una campaña en territorio, estuvo visitando casas, estuvo yéndose a cruceros y finalmente ganó la presidencia municipal y actualmente es gobernador. Se tiene que definir qué hacer. Y en eso precisamente es el valor de estas pláticas, de estas sesiones. Nosotros les estamos dando los modelos que se han desarrollado y que se han aplicado en otros lados y decir, bueno, ok, ya tenemos nuestra candidata, tiene buena presencia en imagen, tiene buen discurso, tiene buenas propuestas. Ahora, ¿cómo lo hacemos llegar? Con grupos de trabajo, vamos viendo a sectores estratégicos dentro de la ciudadanía, vamos caminando en colonias, hoy pues, es complicado por el tema de la pandemia, nos dirigimos a ciertos sectores, diseñar, pensar, ¿no? Todo este proceso es lo parte que vimos hoy en el tema del cuarto de guerra. Hay veces que dicen, híjole, es que después no tenemos para pagar un consultor, totalmente de acuerdo, pero finalmente tenemos que cubrir una serie de perfiles para hacer lo que nos marca la situación geográfica, la situación de necesidades y cumplir con esos requerimientos, ¿no? Es, por ejemplo, si yo les diría, oye, pues yo puedo hacer ahorita, por decir, una estrategia, un boletín, una estrategia digital, ¿no? Sí, pues sí puedo. Pero si usted me pone a hacer, por ejemplo, un diseño de plan de vuelo para una avioneta, pues no lo voy a poder hacer porque no tengo los conocimientos. Entonces, es muy, muy preciso que si ustedes están integrados en un esfuerzo para obtener el sufragio, sí hay que tener un proceso organizativo que finalmente se aterriza en un grupo de personas, en un grupo estratégico, que es precisamente de manera inicial este equipo de campaña, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice una pregunta, si una pieza del rompecabezas no encaja en ese equipo, ¿se debe de cambiar o cómo hacerlo sin que en él o sea ella se ofenda? Ese es uno de los problemas que se enfrenta en todas las campañas y después me ha llegado a tocar el que es familiar del candidato, ¿no? Y ese familiar del candidato después se siente más que el candidato. Entonces, se debe de tomar una determinación porque está en juego mucho. O sea, no está en juego solamente el tema del equipo de campaña, ¿no? El equipo de la elección, ¿no? Se está en juego valores, por ejemplo, el interés colectivo de toda una ciudadanía, de un proyecto de gobierno, de un proyecto partidista. Entonces, sí debe de haber los métodos prudentes, necesarios para decir, oye, no estamos funcionando con esta persona. Me tocó en un caso, en una elección, ¿dónde fue? En Hidalgo, donde el coordinador de finanzas era el hermano del candidato. Entonces, el hermano del candidato priorizaba el gasto de los recursos, pocos o muchos que se tenían, con una visión de familia. Pues que si el primo quería hacer una expo con unos productores de pulque, pues lo escogieron como estrategia de campaña, ¿no? Cuando en realidad, pues, no se debió de promover esa expo, ¿no? Que incluso en la campaña, lo que sucedió es que los adversarios,
pues lo utilizaron como un elemento para decir que estábamos haciendo malas cosas fuera de la legalidad de la elección, ¿no? La campaña ganó porque finalmente lo que hicimos en esa campaña fue una estrategia digital amplia, ¿no? O sea, una estrategia en la cual a las personas les gustaba verse retratadas con el candidato. Entonces, le metimos mucho rigor a redes sociales, a toda la arquitectura web, para que las personas se fueran viendo y decir, mira, ya me retraté con el candidato, ¿no? Y ahí vienen muchas fotos, ¿no? Además de que, bueno, el candidato traía un discurso convincente, lo conocía toda la ciudadanía, traía un buen respaldo ciudadano y, bueno, pudimos hacer una campaña exitosa. Pero el problema fue cuando el familiar estaba ahí determinando cosas porque finalmente, una, no tenía la experiencia y lo otro, lo veía no desde una perspectiva política electoral, sino como una perspectiva de familia, ¿no? Ese es un ejemplo y nos vamos a enfrentar a varias situaciones estando en este tema de la organización de campañas. Lo otro es, otra pregunta que nos hace Janet, el candidato, ¿cómo podemos hacerle ver que alguna propuesta no es correcta? Suele suceder muchas veces también. ¿Cómo no se le puede ver que una propuesta es correcta? Presentándole una contrapropuesta. Es nocivo que en el propio equipo de campaña nosotros digamos, ¿saben qué? La propuesta de la candidata o del candidato no sirve, ¿no? O sea, no, la gente no le gusta, ¿no? Entonces, para que sea algo de un rigor profesional, de un rigor incluso personal, decir, oye, candidato, esta propuesta no está funcionando por A, B, C. Te propongo que la cambiemos por esta A, B, C. Con un rigor de no sirve porque no está ajustada a las condiciones actuales de nuestro entorno, porque no está ambigua legalmente y porque no es operativa. Les voy a comentar otro ejemplo que sucedió en Cuernavaca. Bueno, pues, un candidato a la presidencia municipal, lo que él propuso fue que hiciera como propuesta para atraer el turismo una réplica de la Torre Eiffel en el Zócalo de Cuernavaca. Bueno, este amigo lo que hizo, diseñó y le decía a la gente, está loco. Pero además, por si fuera poco, pues él se fue a París con un traje típico regional de Morelos y atrás puso la Torre Eiffel y él con una bandera con un traje típico. Eso lo que generó fue la mofa de la ciudadanía y no generó una aceptación, sino dijeron, estos cuates están locos. Pero aún así pudo conservar el registro de su partido, porque probablemente la definición en el cuarto de guerra, la definición estratégica de ese candidato, es decir, necesitamos hacer cosas que no hagan los demás un tanto disparatadas para lograr captar la atención, lograr captar que estamos en el campo. Tenemos que hacer cosas diferentes. Lograron su objetivo, que es conservar el registro. Ahorita ya en la elección pasada estuvieron en riesgo de perderlo, pero ese grado, a esa magnitud de propuestas, a veces podemos decir que con poco argumento, pues a muchas veces al candidato es muy difícil que se les quite de la cabeza, pero si nosotros argumentamos, insistimos de manera prudente y responsable, yo creo que la candidata o el candidato sí puede bajar alguna de esas propuestas, ¿no? ¿Alguien más? A ver, déjame ver aquí en el chat. Muchas gracias a Verónica, que dice que la ponencia estuvo muy interesante. Y bueno, las otras dos personas, la de Janet y la de Reina, fueron las preguntas que ya leí. El candidato. Pues en fin, esas son todas las preguntas que tenemos aquí. Gracias por la participación de nuestro compañero que también intervino de manera virtual. Y lo que yo les digo y recalco, hay que tener mucha paciencia muchas veces y prudencia en este tipo de situaciones. Y hay que tener también una visión estratégica. Hay veces que, por ejemplo, una candidata me decía, es que este es mi momento, si no logro, le digo, a ver, espérame, a ver, candidata, hay que definir, a lo mejor las condiciones en este momento no son adecuadas. O sea, ahora sí que
entre la estrategia y que los astros no se alinean, puede ser que no tengas un papel relevante. Pero esto es ir sumando, es irse convenciendo, es irse proponiendo, es ir trabajando con la sociedad, es ir trabajando en el interior de tu organización política. Eso es persistencia. Es algo que nosotros también recomendamos en una serie de ponencias, es decir, tenemos que trazarnos periodos, tenemos que trazarnos objetivos a corto, mediano y largo plazo, pero siempre con un hilo estratégico, porque muchas de las cosas que haces en política se han hecho en otros lados, pero finalmente el talento y la visión de cada persona le puede dar un valor diferente a esas experiencias que se han hecho en otros lados o a nuevas experiencias que pueden convencer a una serie de ciudadanos y ciudadanos en un periodo específico como es precisamente una campaña electoral. Muchas gracias. Licenciado, pues muchísimas gracias a usted por esta maravillosa ponencia tan interesante. Le voy a dar la palabra a la coordinadora de comunicación del Partido Encuentro Social Tlaxcala. Adelante, Karen, por favor. Hola, buenas noches, licenciado. Muchas gracias por su intervención. También le voy a dar un agradecimiento al auditor del INE, al licenciado Edgar Castelán García, que siempre nos ha estado acompañando a lo largo de estas sesiones. Pues, licenciado Julio, muchísimas gracias. Siempre es muy grato aprender de toda su experiencia, de todo el conocimiento que nos comparte. Muchísimas gracias. Y voy a hacer entrega del reconocimiento a nombre del Partido Encuentro Social Tlaxcala. Ya se va a ver, ¿verdad? Bueno, el Partido Encuentro Social Tlaxcala entrega el presente reconocimiento al licenciado Julio Aranda por su intervención en el Diplomado de Liderazgo Político de las Mujeres con la conferencia Equipo de Campaña con Perspectiva de Género. Tlaxcala Tlax, a 24 de noviembre del 2020, lo firma el presidente del Partido Encuentro Social Tlaxcala, el licenciado José Luis Garrido Cruz, y la secretaria general del partido, la maestra Mónica Sánchez Angulo. Licenciado, ha sido un gusto que esté con nosotros a lo largo de todo el diplomado. Pues ya nos vamos a despedir de usted porque pues es la última sesión, pero muchísimas gracias. La verdad ha sido muy valioso todo el conocimiento, todas sus aportaciones. Siempre aprendemos algo nuevo. Este tema estuvo bastante interesante. Yo creo que es fundamental en la campaña tener bien definido quién hace qué y cómo lo hace, qué es lo que quieres transmitir, cuál va a ser tu mensaje. Cuidar mucho también la forma en que lo hacemos, porque en época electoral es muy fácil descontextualizar a lo mejor un mensaje que puede ser positivo y en un instante pasa a ser negativo. También el trato que tenemos con la gente. Entonces, muchísimas gracias. Y también a todas y a todos los participantes por estar conectados durante estas sesiones. Yo les quiero hacer una invitación muy especial para continuar con dos últimas ponencias. Una va a ser de liderazgo de mujeres PED, cómo han crecido las mujeres sin ser políticas. Este tema va a estar muy interesante. Y también vamos a tener otro que se llama Conociendo Encuentro Social, Principios, Valores y Estatutos. Entonces, les hago la invitación, por favor, y también, pues, a las que han cumplido con sus ensayos, a las que han estado conectadas, también vamos a hacerles, al término de las sesiones, les vamos a hacer llegar su participación. Entonces, por favor, pues las invitamos la próxima semana. Que tengan excelente tarde y muchas gracias a todas y todos. Buenas noches. Muchas gracias a todas ustedes y estoy a sus órdenes. Ahí tienen mis datos por si tienen alguna duda, si requieren alguna asesoría, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, bonita ponencia, Lic. Muchas gracias, muchas gracias. Por favor, ¿me podría mandar
sí me interesó mucho su ponencia y creo que eso me va a ayudar para tomar unas cuantas decisiones y poder acercarme más a la gente. Ahorita que Claro, como siempre, las ponencias se las hacemos llegar, todas se le estamos llegando a hacer llegar al equipo, y por supuesto, pues se las hacemos llegar y se las podemos compartir sin ningún problema. Ahorita, en el momento que nos desconectemos, se las mando por correo electrónico, o si no, si ustedes me dicen que se las mando por este medio, también se las puedo mandar, no sé, hay que me indique. Por este medio, por favor. Por este medio. A ver, permítanme tantito, vamos aquí. Un momento, por favor. Ahí una vez lo hacemos. Permítanme. Se los voy a hacer llegar vía en el chat para quien quiera descargarla, pues por supuesto, a ver, permítanme, equipo, para que estemos en la misma dinámica. Y pues de todos modos, como ya les comenté hace rato, yo estoy a sus órdenes. Me pueden encontrar en me pueden encontrar en Twitter, ya les dejé ahí mi cuenta, me pueden encontrar en Facebook, y también creo que tienen por ahí mi teléfono celular, y con gusto estaré resolviendo cualquier tipo de duda que tengan sobre la propuesta o en aspectos claves de lo que ustedes pueden estar trabajando en lo que es en esta faceta, pero bien, bien, no sé, hay muchas personas que dicen que no, a mí no me gusta participar en elecciones, pero créanme que en el momento que empiezan a participar en una, las demás, ahora sí que vienen, vienen ya por efecto, ¿no? Pero permítanme, ahorita se las paso. Licenciado, si gusta también nosotros les hacemos llegar la información, ¿eh? Ah, perfecto, se las hago llegar a ustedes. Tenemos un grupo de WhatsApp, sí. Ahorita Y te la hago mejor lo llegar y ya enviamos se las ahí. hacen llegar de Así manera es, sí, directa. por favor. Me Le parece muy agradezco bien. mucho. Yo estoy a Y sus hasta órdenes, luego. buenas noches y un abrazo a todas y a todos. Gracias, que pase buena noche. Igualmente, gracias. Ay. Gracias, buena noche. Gracias, buena noche. gracias, bonita noche, que tengan una excelente noche, cuídense mucho, bye.